Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. En este momento hay preocupación en Bolivia y bueno, yo diría que en toda la región por lo que puede ocurrir en Bolivia. Y es que el señor Evo Morales, el actual presidente de ese país, ya va a completar 3 periodos consecutivos, pero además parece que ya compró por completo a la justicia boliviana y este martes el Tribunal Electoral Boliviano avaló una nueva postulación a presidenciales, es decir, le permite ahora el Tribunal Electoral que se presente de nuevo a las elecciones presidenciales. Entonces va a completar el 4º periodo si gana las elecciones de 2019 y bueno, quién sabe cuántos más periodos quiere, cuánto más tiempo se quiere quedar en el poder. Ahora hay muchas preguntas en esta situación de Bolivia. Por ejemplo, ¿Evo Morales es capaz de llevar a Bolivia a la situación en la que está Venezuela? ¿O es más bien un país que se mantiene ahí y Evo no es tan extremo y entonces puede ser un caso como el de Argentina, pero no como el de Venezuela? Ahora hay otra situación muy importante respecto a Bolivia, porque mucha gente dice, bueno, Evo ya lleva más de 10 años, lleva alrededor de 13, 14 años en el poder y no ha pasado nada. Bolivia pues no está viviendo como Venezuela, es un país que va ahí bien. Entonces el socialismo pues sí funciona. Y bueno, lo que pasa es que los medios no hablan de lo fundamental y de lo que en realidad está pasando en Bolivia. Nuestro invitado de hoy en diferentes ocasiones ha explicado y ha llamado la atención sobre que Bolivia es una bomba a punto de estallar y bueno, hoy nos lo va a explicar con detalle. Entonces hoy vamos a hablar de los peligros, de la compra de la justicia en Bolivia, de lo que puede llegar a ser Evo Morales y les vamos a explicar qué es lo que de verdad está pasando en materia económica en ese país. Nuestro invitado es Mauricio Ríos García, economista boliviano. Él está en este momento en Bolivia y trabaja en el sector privado como asesor de inversiones. Mauricio, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. Un gusto saludarte de nuevo, Vanessa. ¿Cómo estás? Bueno, pues todo muy bien, preocupada por lo que está pasando en tu país, porque es triste, ¿no? En la región, digamos que se huele algún aire de cambio y mientras tanto en Bolivia parece que no. Y bueno, empezar pidiéndote que por favor nos cuentes qué es lo que pasó este martes, que después de que se había hecho una consulta popular y de que se le había negado a Evo un 4º mandato, pues el Tribunal Electoral dice que sí. ¿Qué pasó? ¿Se compró la justicia o qué hizo? Sí, absolutamente, no lo dudes. Bueno, son varias cosas. Es una estrategia típica de las que ha establecido el socialismo del siglo XXI de los últimos 20 años, en el que han establecido, lógicamente, una estrategia para poder perpetuarse en el poder. Nada más claro que eso. Adelantaron el momento en que iban a anunciar si Evo Morales estaba habilitado o no como candidato para las próximas elecciones. Primero las primarias y luego las elecciones generales que se celebrarían en octubre de 2019. Entonces, la gente está muy molesta con toda razón del mundo porque han habilitado a Evo Morales en contra de la propia constitución que Evo Morales, o por la que Evo Morales y todo su gobierno y el mismo partido de gobierno han demostrado, pero más que sobradamente, que están dispuestos absolutamente, o estuvieron dispuestos a absolutamente todo para aprobarla. Y ahora mismo la violan y violaron su propio referéndum también del 21 de febrero del 2016. Así que la gente está muy, muy molesta y pues la incertidumbre hacia octubre de 2019 empieza a crecer en el país y pues hay muchas cosas que llaman la atención, pero hasta aquí lo mismo que tú dices, pues todo se está terminando de hegemonizar en una sola persona o en un solo partido, todo el poder se está hegemonizando en él y pues es sumamente preocupante por motivos obvios, ¿no? Mauricio, pero esto ya se sabía, o sea, lo de que la justicia estuviera comprada por Evo, que Evo pudiera comprar al Tribunal Electoral, ¿eso ya lo sabía? ¿No es un descubrimiento nuevo? No, no es nuevo en absoluto, ya se veía viniendo, lógicamente que había que de todas maneras otorgar el beneficio de la duda, porque no se había tomado ninguna decisión exacta hasta justamente el martes. Lógicamente hubo otras decisiones relativamente parciales y con cuestiones relativamente menores en las que uno ya podía advertir que el tribunal lógicamente estaba perfectamente alineado al partido de gobierno o al mismo presidente. Pero, insisto en decir, había que otorgar el beneficio de la duda y esperar lo mejor.
pues no ha sido así el mismo martes y, como te digo, la gente se está impacientando, ha convocado a paros cívicos a nivel nacional, por suerte que han sido muy contundentes y la gente va a seguir manifestándose hasta, quién sabe si octubre del próximo año, ¿no? La incertidumbre es muy grande y todo puede pasar. Uh-huh. Mauricio, cuéntanos cómo fue eso, cómo estuvo el paro nacional y cuál es el historial que tiene Bolivia respecto a eso. ¿En Bolivia es normal tumbar presidentes o no? Bueno, la institucionalidad democrática en el país es muy débil. Lo que hemos tenido de democracia desde mediados de los 80 hasta el día de hoy se ha mantenido, con excepción del derrocamiento de Sánchez de Lozada, porque eso es lo que ha sido un derrocamiento, en octubre de 2003, y a partir de ese momento, pues el poder, aunque no necesariamente formal, del movimiento al socialismo, se ha mantenido firme hasta el día de hoy, y luego lo han elegido, y luego han habido elecciones casi cada año, etcétera. Y en relación al tema de los paros cívicos, no son lógicamente para derrocar a ningún gobierno, en absoluto, mucho menos a este, aunque a partir del martes yo sí me atrevería a decir que estaría totalmente justificado, porque todo gobierno, aquel que desconozca el voto del ciudadano, se expone justamente a que sea libremente derrocado, si vale el término. Así que es eso lo que sucede. Lo que ha sucedido en particular con el paro cívico del día de ayer, jueves, ha sido que la gente ha salido muy molesta, se ha manifestado pacíficamente, aunque no han faltado, lógicamente, grupos ajenos a quienes han tomado esta iniciativa de armar el paro, que han tratado de desvirtuarlo y han tratado de llevarlo por el lado de la violencia, para que el gobierno o el partido de gobierno al mismo tiempo acuse a quienes han tenido la iniciativa del paro de decir que no se trata de un paro, sino que se trata de un movimiento derechista, del imperio, que quiere derrocar al gobierno, antidemocrático, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que ha sucedido. Afortunadamente, insisto en decir, ha sido un paro cívico muy contundente y ha tenido buenos resultados, pero esto recién empieza en este sentido. Ya, bueno, ahora sí, mi pregunta iba a que si es posible, porque bueno, hasta donde entiendo, es decir, ya Evo tiene legalmente toda la vía, todo el camino despejado para ya ser presidente. Entonces, mi pregunta iba a si es posible frenarlo de alguna forma. ¿Tú crees que ese tipo de movilizaciones pueden frenar eso o ya definitivamente les toca aguantarse? Bueno, antes, no es que esté legalmente habilitado, sino que está habilitado de facto, justamente porque está violando su propia constitución, la constitución por la que se mostraron dispuestos a absolutamente todo para aprobarla inicialmente. Al mismo tiempo perdió el referéndum y está violando al mismo tiempo el voto del ciudadano manifestado no solamente en la aprobación de la constitución, sino además en el referéndum que buscaba modificar la constitución el 21 de febrero de 2016. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Pues hay dos vías fundamentales, al menos hasta aquí, claras. Pueden ir cambiando a medida que va avanzando el tiempo, porque lógicamente el mismo gobierno puede terminar cambiando de estrategia en este sentido también. Una es recurrir a los organismos internacionales, como por ejemplo a la OEA y su Consejo Permanente, para que convoquen una reunión urgente y se manifiesten al respecto, aplicando la Carta Democrática para eventualmente, o si no es desde ya mismo, separar a Bolivia del organismo hemisferio, es decir, para ir aislando al menos diplomáticamente al país e ir desconociendo, deslegitimando a este gobierno para que incluso no sea capaz ni siquiera de acceder a créditos de organismos convencionales. Y por el otro, ir preparando las candidaturas de cara a las elecciones de octubre de 2019. Una de las grandes paradojas de la estrategia del gobierno ha sido que estableció unas elecciones primarias para un poco confundir tal vez a la oposición y no tener la posibilidad de presentar candidatos, ni mucho menos binomios, en las elecciones primarias. Pues la oposición, que es muy variada en todo caso, ha logrado presentar candidatos y binomios y al mismo tiempo está preparada para ya asumir nuevas elecciones en las que, insisto, no tendría ni podría
presentarse legalmente Morales, ¿no? En octubre de 2019. Entonces, el desafío, al menos por ahora, es ese. En cuanto a estrategias, lógicamente, de la oposición, sería un error enorme decir de qué se trata exactamente lo que van a ir proponiendo, cómo se van a ir armando, etcétera, ¿no? Cómo es que van a ir manejando el asunto hasta octubre de 2019. Yo insisto en todo caso en decir que la cantidad de tiempo que queda a partir de ahora para entonces es mucha y todo puede pasar, pero son esos dos elementos de los que al menos me permito plantear por ahora. Uh-huh. Ya, pero bueno, conociendo el carácter de Evo, viendo su historial, sus relaciones, ¿tú crees que, por ejemplo, esas acciones a nivel internacional puedan hacer que este hombre eche para atrás? Te lo digo porque ayer precisamente hablaba con un venezolano, sabes que Colombia está llena de venezolanos, y hablábamos del caso de Bolivia y me decía, mira, es en este momento donde ellos se tienen que organizar, porque pues es como si no actúas en el momento, pues luego ya no vas a poder, me decía el referente a su situación en Venezuela. Entonces, ¿tú crees que esas opciones pueden servir para que este hombre eche para atrás? ¿O crees que Evo Morales de alguna forma puede echar el brazo a torcer y decir, no, bueno, no me voy a presentar, esto es ilegal? Pueden ayudar, pero no pueden determinar, y ese es el problema. La OEA mucho o poco ha podido hacer justamente para el caso venezolano. Maduro sigue ahí y el chavismo sigue ahí desde hace ya 20 años, con todo lo que ya sabemos por detrás, con el desastre económico, la hiperinflación, asesinatos incluso, etcétera. Es un régimen sumamente perverso, pero yo no puedo decir que Morales vaya a llevar a Bolivia necesariamente a la situación actual de Venezuela, y no es que lo esté defendiendo. Lo que sí digo es que la gente tiene que empezar a pensar en que no existe ninguna garantía para que así no suceda. Y concuerdo lógicamente contigo, así como con la persona que dices que hablaste, el venezolano, en que hay que organizarse, hay que prepararse y hay que actuar sobre la marcha, porque no hay que esperar a que el tiempo simplemente va a terminar arreglando las cosas. Es decir, las cosas no se van a arreglar solas. La OEA puede ayudar mucho, la Carta Interamericana de Perú de Lima del 2001 puede ayudar mucho con su artículo 3, etcétera. El conjunto de gobiernos vecinos también puede manifestarse, pero no necesariamente intervenir para determinar cuál va a ser el futuro del país. Así que está en manos de la ciudadanía, ya sea por el lado democrático y la presión interna, o finalmente las calles, porque estamos ya en ese punto. Yo hace un tiempo me atreví a decir que era muy apresurado decir que Bolivia podría terminar en la situación venezolana, pero en los últimos días y sobre todo en esta misma semana ya no puedo decir que se trata más de un caso al estilo argentino, por el tema de la economía, etcétera, mientras se respetara la institucionalidad democrática. Pero una vez que esto se ha quebrado en el país, en esta semana, concretamente el martes, entre el martes y jueves, pues es muy probable que si la gente no toma decisiones concretas, pues nada raro que termine como Bolivia. Y respecto al principio de tu pregunta, conociendo a Evo Morales, pues sí, Evo Morales no tiene ningún perfil, ni mucho menos democrático, ni mucho menos liberal en absoluto, así que en realidad es todo lo contrario. No sería nada raro, no llamaría nada la atención que Evo Morales ya tenga planteado llevar a Bolivia por el lado venezolano más que por cualquier otro perfil. Uh-huh. Mauricio, pasemos entonces a eso que tú dices, a lo de la economía y a lo de si podría ser Venezuela o si es Argentina, porque Bolivia es un caso muy particular. No sé, en medios internacionales casi no se habla de Bolivia, es un país como que está ahí y ya, y nadie le pone mucho cuidado, pero Evo lleva, ¿qué? 14, 15 años, y la pregunta es, ¿por qué Bolivia no está tan mal en tanto tiempo? O sea, ¿cuál es la política de Evo? ¿Cómo va la economía de Bolivia y cómo se mantiene ahí? Bueno, son 13 años en el poder, son varios factores, entre otros te menciono rápidamente. Por ejemplo, el primero, el periodo neoliberal tan perverso, tan denostado en este país, sobre todo de los 90, lo que hizo fue, con las reformas primero del 85, el famoso Decreto Supremo 21060 y las llamadas reformas de segunda generación de mediados de los 90, lo que hicieron fue depurar a la economía de todos los errores que había cometido durante todo el auge económico precedente de los 70.
cuando gobernaba Banzer, con una dictadura relativamente similar en cuanto a lo económico a la de Morales actualmente, ¿sí? Por un lado se depuraron las cuentas, se puso todo en orden y costó muchísimo, costó varios periodos de gobierno, costó reducir la inflación de inmediato, hacer reformas estructurales muy profundas, negociar con los organismos internacionales, sobre todo la deuda externa. Y luego, una vez que Evo Morales, paso al segundo elemento, Evo Morales asume el poder, pues hay una amnistía o un perdonaste, si tú quieres, etcétera, en cuanto a la deuda externa, es decir, se redujo a la mitad o incluso menos. Entonces, esto le dio la posibilidad de endeudarse y ser nuevo sujeto de crédito frente a los organismos internacionales y a bancos privados, incluso llegar luego de 100 años a emitir bonos soberanos por $1.000 millones en 2, 3 y hasta casi 4 oportunidades. Eso ha sido realmente sin precedentes. Y eso no se debe necesariamente a la gestión que haya podido hacer Evo Morales, sino, insisto en decir, es una gestión que viene realizándose con muchísimo esfuerzo desde hace muchísimos años también, e incluso antes del famoso y denostado periodo neoliberal. Y el tercer elemento fundamental, lógicamente, ha sido la cotización internacional de materias primas a partir del 2003 o 2004 incluso, que ha sido realmente extraordinaria. El gobierno de Evo Morales ha llevado a la economía a depender como nunca antes de los commodities que exporta, particularmente del gas y de la minería, fundamentalmente. Entonces, eso le ha permitido gastar a manos llenas, endeudarse a manos llenas y acceder a créditos internacionales a los que jamás antes podía haber accedido. Pero, lógicamente, como se trata solamente de un modelo de gasto a manos llenas, ha llegado el momento en el que han saturado esta forma de hacer las cosas y hemos llegado justamente al momento, y esto se refleja en el presupuesto general del Estado que han planteado para el 2019, ya no hay formas de seguir financiando este modelo del gasto a manos llenas, del subsidio y de los controles y del estímulo de la demanda interna, etcétera. Así que lo que se viene para Bolivia para el próximo año, y aquí relaciono con lo que hemos venido hablando respecto a las elecciones, es que hay mucha incertidumbre también por el lado económico. Tenemos un déficit fiscal que sigue siendo demasiado elevado. Parecen haber cortes relativamente menores, son solamente un canto a la bandera, aunque ellos digan que el gasto se está incrementando en 7 o 7,5% respecto al año pasado. Hay que revisar muy bien las cifras porque al mismo tiempo el presupuesto que han presentado es muy pequeño, prácticamente se resume en un tríptico, es decir, es muy poco serio. Entonces hay que seguir escarbando respecto a qué es lo que están pretendiendo hacer. Si la economía, y con esto resumo mi respuesta, si la economía se va a pique el próximo año, tal vez incluso, me atrevería a decir, a mediados de año o el primer semestre, pues el gobierno podría incluso plantear la posibilidad de adelantar incluso las elecciones que tenía pensadas para octubre de 2019. Es decir, hay muchas cosas en juego ahora mismo para el mismo gobierno y pues de eso van a depender muchas cosas. Lo que me llama la atención hasta aquí es que los candidatos, al mismo tiempo que los comités cívicos y las plataformas ciudadanas, no están viendo en absoluto, y es urgente, el tema económico en el país. Y la gente simplemente en el exterior, los organismos internacionales, los medios, etcétera, pues se van a llevar una sorpresa muy interesante en cuanto a lo económico y qué es lo que ha venido sucediendo con la economía del país. O sea, tú dices adelantarlas antes de que estalle la bomba para que Evo pueda volver a ganar. Exactamente. Y una vez que la gente esté descontenta por recortes inevitables del gasto, de los que depende muchísima gente que vota por él, pues va a preferir adelantar las elecciones y eventualmente, si a la gente no le gusta, pues de una vez declararse como una dictadura abierta, pero ya en la práctica aplicando el palo. Claro. Mauricio, ya para terminar, te quiero preguntar, ¿en Bolivia hay alguna oposición decente y que tenga, además de decente, que tenga alguna buena oportunidad de ganar unas elecciones? Excelente pregunta. Mira, yo no soy muy optimista. Hay una oposición, pero está muy dispersa todavía. Son alrededor de 8 candidatos a presidencia, para las que seguían las elecciones primarias, y entre ellos, al menos el que parece más potable es Carlos Mesa, que recordarás tú fue una de las personas que compuso el equipo de la demanda ante la Haya a Chile por el tema del mar.
y el cual significó una derrota pero espectacular, sin precedentes en el país, y por el cual se diría prácticamente que volvimos a perder el mar. Pues eso por un lado. Y por el otro, Carlos Mesa nunca formó un partido desde que fue presidente en 2004, y al mismo tiempo no es un político de fuste, no tiene doctrina, y en todo caso, si la tuviera, se parece demasiado, para mi gusto personal, a la doctrina socialista del gobierno, aunque maquillada, tal vez no disfrazada de indigenismo, etcétera, pero sí es aparentemente un socialdemócrata que no necesariamente va a llevar sobre todo la economía por buen camino en caso de que sea necesaria, y que en el mejor de los casos terminará ganando. Así que no me permito ser optimista, espero que las cosas cambien y a ver si aparece algún candidato un poco más liberal y que vea la realidad como es, sobre todo por el lado económico. Bueno, qué preocupante. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, estimada Vanessa, y insisto, encantado de saludarte y hasta la próxima. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.